Estamos mamadas de las conductas machistas producto del patriarcado. El sistema que nos rodea siempre ha validado un tipo de masculinidad o un tipo de feminidad en la que el hombre, que es el fuerte, el que siempre tiene la razón, la autoridad y el privilegio, es el que gobierna y el que tiene la potestad de hablar, de crear, de proponer y de expresarse. Este orden ha funcionado así durante siglos en todas las esferas de la vida. Aún así, a lo largo de la historia ha habido mujeres que no se han aguantado más estas injusticias y han levantado su voz, ganando así para las mujeres sus derechos, su libertad, su voz, su autonomía y su desarrollo. Pero estamos cansadas, hartas, y eso se ha evidenciado en el uso de las redes sociales para denunciar a abusadores y violadores de todas las industrias, y la música no es la excepción. Entre mujeres nos hemos apoyado para hacer denuncias, para exponer abusadores, para contar testimonios y para crear redes de apoyo, porque no estamos solas. Es por eso que nos hemos unido como mujeres que hacen parte de la industria musical desde distintos roles para darles a ustedes 8 tips y herramientas que nos pueden ayudar entre todos. Tip número 1. Sé vos misma. El mundo de la música es súper emocionante, sin embargo, a veces suele ser bastante abrumador. En ocasiones vas a verte expuesta a comentarios y críticas que señalen que tu música no es buena, ya sea por el género musical que escogiste, por tu edad, por el lugar en que naciste e incluso por ser mujer. Haz caso omiso a todo esto. Recuerda que tú tienes todo el talento y las habilidades para construir el camino que estás haciendo. Además, recuerda, el mundo del arte es un espacio tan grande en el que cabemos todos los gustos y las expresiones. Nosotras vamos a compartir en Instagram y Twitter los proyectos de mujeres vinculados con la música. La idea es que podamos difundir el trabajo de amigas, hermanas, colegas y todas las mujeres talentosas. De esta manera vamos a poder crear una red virtual de apoyo. 2. No existen géneros musicales ni femeninos ni masculinos. Asimismo, tampoco existen roles dentro de la industria musical determinados para distintos tipos de subjetividades. Es decir, no existen ritmos musicales que sean únicamente para hombres o que sean únicamente para mujeres. Y dentro de la industria, los roles como productor, bailarín, cantante, baterista o incluso periodista musical, comentarista, no están únicamente hechos ya sea para el rol femenino o para el rol masculino o para otro tipo de subjetividades. La industria musical está hecha para que cualquier sujeto ejerza el rol que quiera ejercer dentro de la industria. En este sentido, no es lógico, no es justo tampoco que cuestionemos el valor o el talento de una mujer porque se atreva a incursionar en ritmos musicales que han sido tradicionalmente masculinizados, como el vallenato, las rancheras o el reggaetón. Más bien cuestionémonos los micromachismos que decimos, que aceptamos o que incluso silenciamos. Frases como para ser mujer es buena productora, para ser mujer es buena baterista, o frases como no va a llegar lejos porque ese es un ritmo para hombres, pierde feminidad rapeando, cantando o diciendo eso que está diciendo. Lo que hacen es cerrarnos y cerrarle a las mujeres la posibilidad de incursionar en los ritmos musicales y en los roles dentro de la industria que se les venga en gana. Y le estamos quitando a ellas la posibilidad de ser difundidas, ya que ponemos paredes cada vez más sólidas dentro de las fronteras invisibles que hay en los géneros musicales y en la industria musical, quitándoles así mérito a su carrera musical y a sus propuestas artísticas. Entonces, cada vez que escuchemos este tipo de micromachismos, no los silenciemos, al contrario, problematicémoslos y cuestionémoslos con las personas que lo están pronunciando. Y si somos nosotros mismos los que lo estamos diciendo y perpetuando, detengámonos un momento y pensemos si realmente eso que estamos diciendo es cierto o si es el sistema patriarcal que perpetúa un tipo de feminidad y un tipo de masculinidad para que sigamos ejerciendo esos roles. Este siguiente tip va enfocado para las personas que tengan su proyecto o para las mujeres que hagan parte de una banda o sean solistas. Entonces digamos que a veces puede que nos contacte algún manager o algún promotor, diga que está interesado en nuestro trabajo. Lo ideal sería averiguar bien quién es la persona, qué empresa es, qué tipo de servicios ofrece, de pronto mirar sus redes sociales para ver qué trabajo ha hecho. ¿Por qué? Porque
muchas veces ha pasado, especial, pues a mí, yo lo digo porque me pasaba a mí, que me contactan y entonces es como, ven, vamos a tomarnos un café, que mi empresa tal está interesada pues en ti, y pues uno va a esta cita y es como, bueno, pues vamos a ver qué me quieren decir. Cuando resulta que uno llega a la cita, a la dicha cita, y entonces la persona comienza a decir, pues normal, que pues tu trabajo qué es, no sé qué tipo de música haces, puedes mostrarme algo en tus redes, no sé qué, y uno pues hasta ahí todo bien. Yo fui muy confiada porque yo conocía a la persona, pues la conocía, y era un conocido pues del lugar de donde es mi familia, entonces pues yo decía, todo bien. Cuando de repente la conversación se comenzó a tornar un poco menos seria, entonces el tipo comenzó a decirme como, ven, y tú tienes novio y no sé qué, deberíamos vernos más, yo trabajo cerca de tu casa, y de la nada comienza a hacer como comentarios medio paila, tipo, oye, ¿y cuando vas a comprar ropa interior? Yo te acompaño, para eso son los amigos. Y yo quedé como así, pero bueno, entonces menos mal, pues no pasa nada, el man tenía su novia y me dejó en paz porque no le volví a contestar el teléfono ni nada, y al final me di cuenta pues que no era una cita de trabajo, sino que el man estaba desparchado, no sé, y pues tenía otras intenciones. Entonces el consejo es como, 1, revisar sus perfiles, de pronto ser un poco desconfiado también con eso. 2, informarle a alguien de tu familia o algún amigo o amiga pues que vas a tener esta cita y que estén pendientes del celular por si pues alguna cosa llega a pasar, y ya ahí pues ser muy consciente que esas cosas pasan y que entre todas y todos debemos pues cuidar y estar pendientes. Crea un correo electrónico aparte del personal para crear un canal de comunicación seguro entre managers, promotores y personas naturales que estén interesados en la promoción artística de tu proyecto o de eventos privados. Pídele el favor a un amigo, amiga o amigue que te acompañe a las reuniones y preséntalo como parte de tu equipo artístico. Esto, además de brindarte mayor seguridad, va a hacer que tu proyecto se vea más serio y profesional. Tip número 6. Frente a la financiación y pagos de tu proyecto musical. Hay muchas formas para financiar tu proyecto, tu sueño. Entonces vengo aquí a nombrarte algunos para que te animes, para que sueñes en grande y para que puedas por fin hacer realidad eso que llevas tanto tiempo anhelando. El primero es, puedes recaudar plata para iniciar tu proyecto musical o para darle un empujoncito mediante eventos y conciertos. Estos eventos no tienen que ser llenar el Campín o llenar el Coliseo por primera vez. Pueden ser un concierto de 15 personas donde vendas una boleta y regales una pola o algo así. Lo importante es que cualquier peso que adquieras en este momento es relevante, es importante. No te preocupes, ve suave, ve tranquila. Igual, si logras llenar el Campín por primera vez y vender todas las boletas en tu primer concierto, dale. Si eres ambiciosa y te gusta soñar en grande, hazlo. Pero te recomendamos que empieces con cosas medianas o con cosas pequeñas. No necesariamente tienes que botar la casa por la ventana. Vamos lento y seguro. No te preocupes. La segunda forma con la cual puedes hacerlo es vendiendo mercancía, no sé, camisas, stickers, o si ya tienes un producto musical grabado, lo puedes vender como CDs, EPs, sencillos. Esto lo puedes vender a tus amigos, a tu familia, a las personas cercanas, a los que te quieren. Créate una página en Instagram, promociónalo, sé creativa, sé que puedes hacerlo. Otra forma es mediante la autofinanciación. Todos esos ahorros que llevas metiendo desde hace rato, estás inflando el cerdito, metiendo todos los días moneda, eso te puede servir perfectamente para financiar tu carrera musical. O puedes utilizar parte de lo que ganas en tu profesión e inyectarlo al músculo financiero del proyecto. Es una posibilidad, yo lo hago, hay muchas otras personas que lo hacen. Y otra opción también viable es mediante donaciones o también patrocinadores. En este punto tienes que tener mucho cuidado. Hay patrocinadores y patrocinadoras o grupos de patrocinadores que se creen con el derecho de participar creativamente en el proyecto, ya que están aportando económicamente al mismo. ¿Qué tienes tú que hacer? Antes de decirles que sí, si te realizan una propuesta, tienes que reunirte con ellos, escucharlos y preguntarles de qué manera quieren aportar al proyecto. Si quieren o no aportar de manera creativa y de qué modo. Escúchalos para ver si estás de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, agradéceles y déjalos ir, porque tú eres la única persona en capacidad de decidir o dejar que alguien aporte tu proyecto. No vendas tus sueños o no vendas la idea que musicalmente vienes cosechando hace mucho tiempo por alguien que te promete financiar tu carrera. Ten cuidado ahí. Si dices que sí y estás de acuerdo y lo que ellos quieren aportar se adapta a lo que tú has soñado o te gustó, que también es válido, escribe un contrato donde
diga con exactitud de qué forma ellos están permitidos en colaborar contigo y de qué manera ellos pueden intervenir en tu producto artístico o en tu imagen o en otros elementos de los cuales ellos puedan meter mano. Sé muy explícita. Haz el contrato, muéstraselos a tus posibles patrocinadores. Si están de acuerdo, ambas partes deberán firmarlo y con ello también tienes una herramienta que te permite tener la tranquilidad artística dentro del mundo de la autonomía. Otro tip que queremos dejarte frente a este tema y frente a los pagos y cobros que realices en tu carrera artística, siempre procura elaborar un contrato donde refleje los acuerdos llegados por ambas partes, es decir, tus patrocinadores, los creadores y realizadores de eventos, los músicos, manager, etc. Esto te permitirá tener una herramienta con la cual puedes efectuar acciones legales en caso de incumplimiento. Si has sentido algún tipo de violencia, abuso o violación en tu quehacer musical y estás lista para denunciarlo, te invito a que escribas a la colectiva feminista @lasperras_iste, las cuales se encargan de hacer escucha de denuncias y también acompañamientos. También puedes escribir a @Red Jurídica Feminista, la cual brinda asesorías para adelantar procesos jurídicos contra violadores y o abusadores. Tip número 8. Si vos no sos parte de la industria musical, pero querés apoyar a alguna mujer que sí lo es súper sencillo. Asistiendo a sus conciertos, escuchando su música, comprando sus CDs, difundiendo la información que comparten, todo su contenido. La idea es que la puedas seguir a través de redes sociales. Nosotras vamos a estar compartiendo desde Twitter e Instagram todos los proyectos culturales y musicales de las mujeres que hagan parte de la industria musical con el hashtag Mujeres en la Industria Musical. Así que si conoces proyectos de amigas, de hermanas, de colegas que puedan servir, la idea es que te unas y de esta manera podemos lograr realizar una red virtual de apoyo gigante. Hola, mi nombre es Catalina, soy la creadora de Coco Music Crew, un proyecto encargado de promover y reseñar artistas emergentes alrededor del mundo. Soy Jack, soy artista, cantante y actriz. Mi nombre es Estefanía López, gestora cultural de la ciudad de Cali, cofundadora de Salsa Sin Miseria, un colectivo cultural que se encarga de explorar la identidad salsera. Hola, soy Sofía, soy cantautora y acordeonera. Yo soy Daniela Cortés, soy cantante. Yo soy Juanita Vega, soy cantautora. Hola, mi nombre es Andrea Morón, soy la creadora y presentadora de Las Millennial, que es un espacio dedicado a la difusión e investigación de ritmos musicales comerciales para verlos desde un punto de vista histórico y cultural y así poderlos problematizar. Y juntas nos apoyamos.